El sol de la mañana nacía sobre la base aérea Delta como una promesa dorada, pero el ambiente vibraba con una tensión casi palpable. Era el día de la prueba decisiva del C-29 Aurora, el caza supersónico experimental que se había convertido en la pesadilla de pilotos veteranos y la obsesión de los ingenieros aeronáuticos más brillantes del país. En los últimos 6 meses, 3 pilotos experimentados habían fracasado estrepitosamente en las simulaciones, y otros 2 se habían negado categóricamente a intentar un vuelo real tras ver los datos técnicos de la aeronave. En el centro de esa tormenta de egos heridos y orgullo militar caminaba el capitán Javier Ruiz, un hombre cuya reputación se había forjado en el acero de la disciplina y templado en el fuego de la perfección técnica. Sus condecoraciones brillaban en su pecho como estrellas conquistadas en batallas contra la mediocridad, y su mirada penetrante había acabado con más carreras que muchas guerras. Javier no toleraba errores, no aceptaba excusas y, sobre todo, no soportaba que alguien dudara de su competencia o autoridad. Señores, su voz resonó por el hangar como un trueno controlado. Este proyecto ha consumido 2 años de nuestras vidas y 40 millones en recursos. El Aurora no es solo una aeronave, es el futuro de la supremacía aérea nacional. Y no permitiré que fracasos sucesivos manchen nuestra reputación. Los ingenieros y oficiales presentes asintieron en silencio, pero todos sabían que el proyecto estaba al borde del colapso. El C-29 Aurora era una máquina imposible. Sus alas adaptables, sus sistemas de propulsión híbrida y su aerodinámica radical desafiaban todo lo que conocían sobre aviación. Era como intentar domar un dragón mecánico que escupía fuego y desafiaba las leyes de la física a cada segundo de vuelo. Fue en ese momento de máxima tensión cuando una figura improbable apareció en la entrada del hangar. Elena García no debería estar allí. Viuda a los 35 años, madre de Miguel de 12 años y Sofía de 8, mantenía a su familia con el humilde trabajo de mecánica autodidacta en el pequeño pueblo de San Miguel, a 15 kilómetros de la base. Sus manos callosas contaban la historia de noches pasadas desmontando motores antiguos de tractores, reparando ventiladores rotos y arreglando cualquier cosa que tuviera tornillos y engranajes. Aquella mañana, Elena había sido llamada para un servicio de emergencia. Uno de los generadores auxiliares de la base había presentado una falla extraña que los técnicos oficiales no podían diagnosticar. Era un trabajo sencillo, mal pagado, pero que ayudaría a comprar los libros escolares de sus hijos. Nunca imaginó que esa llamada cambiaría no solo su vida, sino la historia de la aviación militar. Mientras trabajaba silentemente en el generador, Elena no pudo dejar de oír las acaloradas discusiones que venían del hangar principal. Palabras técnicas volaban por el aire como fragmentos de un rompecabezas imposible. Inestabilidad longitudinal, centro de gravedad crítico, resonancia estructural. Su curiosidad natural, la misma que la había llevado a desmontar su primer radio a los 7 años, se despertó. Durante una pausa para el almuerzo, cuando los militares se retiraron, Elena se acercó discretamente a la Aurora. La aeronave era una obra de arte en metal y tecnología, pero para sus ojos entrenados en máquinas imperfectas y reparaciones, algo no estaba bien. Observó las líneas del fuselaje, la disposición de los motores, la curvatura de las alas adaptables. Era como mirar una sinfonía tocada con notas desafinadas. ¿Qué está haciendo aquí? La voz del capitán Javier la hizo saltar. Él había regresado antes y la había encontrado prácticamente abrazada a la Aurora, sus manos tocando delicadamente la superficie del ala derecha. «Disculpe, señor». Elena bajó la mirada, sus mejillas coloreándose de vergüenza. «Yo estaba solo admirando. Nunca he visto una máquina tan bonita». «Bonita e imposible de pilotar», respondió Javier con amargura.
Esta máquina bonita ha acabado con la carrera de 3 de mis mejores pilotos. Elena dudó un momento, pero algo en su interior, quizás la misma fuerza que la hacía trabajar 16 horas al día para mantener a sus hijos, la impulsó a hablar. Señor, con todo respeto, creo que sé cuál es el problema. El silencio que siguió fue absoluto. Los ingenieros que habían regresado se detuvieron en medio de sus conversaciones. El capitán Javier entrecerró los ojos, su expresión oscilando entre el descrédito y la indignación. ¿Usted cree que sabe? Su voz cargaba una ironía cortante. Señora, nuestros ingenieros tienen diplomas de las mejores universidades del mundo. Nuestros pilotos han volado en conflictos reales, y usted, una mecánica de pueblo, ¿cree que puede resolver lo que ellos no han podido? Elena sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Era como estar de nuevo en aquel tribunal militar, 20 años atrás, cuando su vida se había derrumbado. Pero esta vez no se inclinaría. El problema no está en la aerodinámica o en la propulsión, dijo, su voz ganando firmeza. Está en la sincronización entre los sistemas. Las alas adaptables están respondiendo 0,3 segundos después de la orden del piloto. Es imperceptible en las pruebas de tierra, pero en el aire, con velocidades supersónicas, esto crea una inestabilidad en cascada. El doctor Ramírez, jefe del equipo de ingeniería, rió con desdén. Señora, ese es un análisis absurdamente simplista. Nuestros computadores no han detectado ninguna desfasaje temporal en los sistemas. Porque están midiendo con instrumentos digitales, replicó Elena. Pero las máquinas tienen alma propia. Yo he aprendido eso arreglando motores que ningún manual explicaba cómo funcionaban. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Elena se acercó a un panel de control auxiliar y con movimientos precisos que dejaron a los ingenieros boquiabiertos, comenzó a hacer ajustes microscópicos en los parámetros de respuesta del sistema de control de vuelo. ¿Qué está haciendo?, Javier gritó, pero algo en su voz había cambiado. Ya no era solo indignación, era fascinación. Estoy creando un desfasaje compensatorio, explicó mientras trabajaba. Si las alas responde 0,3 segundos tarde, entonces el sistema de mando debe anticipar 0,3 segundos. Es como tocar el piano con un eco. Uno aprende a sincronizar con el tiempo de la sala, no con el tiempo de tu dedo. Lo que sucedió en los minutos siguientes desafió todo lo que los presentes creían saber sobre aeronáutica. Elena, guiada por una intuición que parecía sobrenatural, reconfiguró sistemas que habían llevado meses en programarse. Sus dedos danzaban sobre los controles como si hubiera nacido para eso. Y entonces, cuando terminó, el hangar quedó en silencio absoluto. «Listo», dijo simplemente, limpiándose las manos en su sencillo uniforme. El capitán Javier la miró con una expresión que mezclaba admiración e incredulidad. Sus años de carrera militar le habían enseñado a reconocer la competencia cuando la veía, pero aquello desafiaba toda lógica. ¿Cómo una mujer sencilla, sin formación técnica formal, podía haber resuelto en minutos lo que sus mejores especialistas no habían conseguido en meses? «Si estás tan segura», dijo, su voz cargada de ironía y desafío, «¿por qué no la pilotas tú misma?» Las palabras resonaron en el hangar como un disparo. Todos sabían que era una provocación imposible, una forma cruel de humillar a alguien que se había atrevido a desafiar la jerarquía establecida. Nadie esperaba que Elena aceptara, pero ella aceptó. «De acuerdo», dijo, tras un largo suspiro que parecía cargar el peso de toda una vida de silenciosas luchas. «Yo pilotaré». Lo que siguió fue un momento de silencio tan profundo que se podía oír el viento susurrando entre las aeronaves estacionadas. Elena miró a su alrededor, viendo las expresiones de asombro, incredulidad e incluso miedo en los rostros de los militares e ingenieros. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno.
En ese momento, recuerdos que había enterrado profundamente comenzaron a emerger como fantasmas del pasado. 20 años atrás, ella no era Elena García, la mecánica autodidacta de San Miguel. Era la teniente Elena Santos, graduada con honores en la Academia de la Fuerza Aérea, especialista en sistemas de vuelo experimental y considerada una de las mentes más brillantes de su generación. Recordaba la emoción de sus primeros vuelos en solitario, la sensación de libertad absoluta cuando estaba sola con las nubes. Recordaba los elogios de sus instructores, los colegas que la respetaban, el futuro brillante que se extendía ante ella como una pista de despegue infinita. Y recordaba también la noche que lo destruyó todo. Era 2005. Y Elena había sido elegida para liderar el proyecto piloto de un nuevo sistema de navegación autónoma. Durante meses trabajó casi sin dormir, perfeccionando algoritmos, probando prototipos, soñando con una aviación revolucionaria. Pero el coronel Vasconcelos, su superior jerárquico, se había interesado en el proyecto, no por mérito técnico, sino por ambición personal. Elena descubrió demasiado tarde que Vasconcelos estaba vendiendo información técnica a empresas privadas usando su trabajo para enriquecerse ilegalmente. Cuando intentó denunciarlo, él actuó primero. Documentos fueron falsificados, pruebas fueron plantadas, testigos fueron comprados. En cuestión de semanas, Elena se vio acusada de traición, espionaje y venta de secretos militares. El juicio fue un espectáculo de humillación pública. Todos sus años de dedicación, todos sus logros, todo su futuro fueron destruidos en sesiones que parecían ejecuciones morales. Sus condecoraciones fueron arrancadas públicamente, su rango fue revocado y fue expulsada de la Fuerza Aérea con deshonor. Pero la verdadera traición vino de quien menos esperaba. Juan, su prometido, un oficial con quien planeaba casarse tras la conclusión del proyecto. En vez de defenderla, la abandonó públicamente, alegando que no podía asociarse con una traidora a la patria. Elena descubrió después que Juan había sido uno de los que proporcionó pruebas contra ella a cambio de un rápido ascenso. Destruida profesional y emocionalmente, Elena huyó a San Miguel bajo una nueva identidad. Se casó con Roberto García, un hombre bueno y sencillo que nunca supo de su pasado e intentó construir una nueva vida. Cuando Roberto murió en un accidente de trabajo, se vio sola con 2 hijos pequeños y solo sus habilidades técnicas naturales para sobrevivir. Durante 20 años había sepultado a la piloto que un día fue, pero ahora, ante el Aurora, algo en su interior rugió como un motor que vuelve a la vida. ¿Están seguros de que quieren hacer esto?, preguntó el doctor Ramírez, su voz temblorosa. Si algo sale mal, nada saldrá mal, respondió Elena con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. Sé lo que estoy haciendo. En los 40 minutos siguientes, Elena fue sometida a un examen médico básico que pasó con sorprendente facilidad, equipada con un traje de vuelo que vistió con la naturalidad de quien lo había hecho 1000 veces y puesta al día sobre los sistemas de la Aurora, sobre los cuales demostró un conocimiento que dejó a los instructores sin palabras. Cuando finalmente se dirigió a la aeronave, todo el hangar se había transformado en una arena de tensa expectativa. Militares de todos los rangos, ingenieros, técnicos e incluso algunos civiles autorizados se aglomeraban para presenciar lo que muchos creían que sería un desastre espectacular. El capitán Javier la acompañó hasta la cabina, su rostro una máscara de preocupación y curiosidad. Elena, dijo, usando su nombre por primera vez, no necesitas probarle nada a nadie. Si quieres desistir, capitán, lo interrumpió, sus ojos brillando con una determinación que él jamás había visto. Pasé 20 años en tierra, hoy voy a volar. Subió a la cabina de la Aurora con movimientos fluidos, sus manos encontrando los controles como si nunca los hubiera dejado. El panel de instrumentos se iluminó bajo su toque y por un momento, Elena sintió como si estuviera volviendo a casa después de 2 décadas de exilio. El despegue fue un milagro de precisión técnica. Mientras los controladores de la torre contenían la respiración, Elena elevó el Aurora con la suavidad de una pluma tocada por el viento.
La aeronave, que había sido un demonio incontrolable en manos de pilotos experimentados, respondió a sus comandos como un compañero de baile perfectamente sincronizado. En los primeros minutos de vuelo, Elena probó los sistemas básicos, sintiendo la personalidad única de la máquina. El Aurora no era solo una aeronave, era una extensión de su propia voluntad, un sueño de metal y tecnología que finalmente había encontrado a alguien que hablaba su idioma. Y entonces algo extraordinario sucedió. Elena comenzó a ejecutar maniobras que desafiaban no solo las expectativas, sino las propias leyes de la aerodinámica que todos creían conocer. Hizo a la Aurora danzar en el cielo con una gracia que parecía imposible para una máquina de guerra, realizando curvas que los computadores decían ser impracticables y vuelos rasantes que dejaron a los observadores con el corazón en la garganta. En la torre de control, el silencio solo era interrumpido por la respiración tensa de los presentes y el crepitar ocasional de la radio. Los radares mostraban trayectorias que ningún piloto se atrevería a intentar, velocidades que desafiaban los límites de seguridad y altitudes que hacían que el Aurora pareciera estar jugando con la gravedad. «Dios mío», susurró el doctor Ramírez, sus ojos pegados a los monitores. «Ella no solo está pilotando, está haciendo que la máquina trascienda sus propias limitaciones». Allá en los cielos, Elena no estaba simplemente volando, estaba reconciliándose con una parte de sí misma que le había sido brutalmente arrebatada 20 años atrás. Cada maniobra era una palabra no dicha, cada curva imposible era una lágrima finalmente derramada. Cada segundo de vuelo perfecto era un fragmento de su alma siendo restaurado. Recordó los sueños que había alimentado de joven, las noches pasadas estudiando aerodinámica avanzada, los momentos de puro éxtasis cuando lograba hacer que una aeronave realizara algo que parecía imposible. Durante 20 años se había negado a sí misma esa parte fundamental de quien era, pero ahora, a solas con las nubes y el infinito, Elena finalmente estaba volviendo a ser completa. Tras 47 minutos de vuelo que redefinirían los parámetros de la aviación experimental, Elena inició la aproximación al aterrizaje. Incluso esta fase final fue ejecutada con una perfección que rozaba lo sobrenatural. El Aurora tocó la pista con la delicadeza de una mariposa posándose en una flor, sus frenos funcionando en perfecta armonía con los sistemas que ella había recalibrado. Cuando la aeronave finalmente se detuvo, el silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que el hangar hubiera presenciado. No era el silencio de la expectativa o del miedo, era el silencio de la reverencia, el tipo de quietud sagrada que se instala cuando las personas presencian algo verdaderamente extraordinario. Elena se quitó el casco con movimientos lentos, su cabello oscuro cayendo sobre sus hombros como una cascada de libertad recién conquistada. Sus ojos brillaban no solo con lágrimas de alivio, sino con una luz interior que había sido sofocada por 20 años de injusticia y silencio. Bajó de la cabina con la misma gracia con que había volado, y fue entonces cuando algo inesperado sucedió. El capitán Javier, el hombre que jamás se había inclinado ante nadie, se acercó lentamente y con los ojos llorosos se quitó el sombrero. «Señora Elena García», dijo, su voz entrecortada por la emoción, «le pido perdón. Perdón por dudar, perdón por subestimar y perdón por no reconocer inmediatamente la grandeza cuando estaba ante mí». El gesto del capitán fue como una chispa que incendió todo el hangar. Uno a uno, oficiales, ingenieros, técnicos y mecánicos comenzaron a aplaudir. No era solo una salva de palmas, era un reconocimiento colectivo de que habían presenciado algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero Elena sabía que su jornada aún no había terminado. Entre la multitud que la aplaudía, reconoció algunos rostros familiares, personas que habían estado presentes en su humillación pública 20 años atrás. Y al fondo del hangar, intentando esconderse entre los observadores civiles, estaba una figura que hizo que su corazón acelerara, el coronel Juan Vasconcelos, ahora un hombre de cabello canoso y expresión sombría. Vasconcelos se había convertido en un consultor militar exitoso tras su jubilación, construyendo una próspera carrera sobre los escombros de la vida que había destruido. Estaba allí ese día no por casualidad, sino porque su empresa había sido contratada para evaluar el potencial comercial del proyecto Aurora.
Cuando sus ojos se encontraron a través de la multitud, Elena vio en ellos el reconocimiento y el miedo. Vasconcelos sabía exactamente quién era ella y comprendía las devastadoras implicaciones de su reaparición. «Coronel Vasconcelos», dijo Elena, su voz cortando a través de los aplausos como una cuchilla afilada. «Qué sorpresa encontrarlo aquí». El silencio regresó al hangar, pero esta vez cargado de una tensión completamente diferente. Aquellos que conocían la historia sintieron el aire electrizarse, mientras que los demás percibieron que algo importante estaba a punto de suceder. «Elena Santos», murmuró Vasconcelos, su rostro palideciendo, «pensé que usted estaba muerta, desaparecida, destruida». Elena completó, dando un paso en su dirección. «No, coronel, he estado viva todos estos años, viviendo con la verdad que usted intentó enterrar». Las 2 horas siguientes transformaron la base aérea Delta en una sala de tribunal improvisada. Elena, con la claridad mental de quien había pasado 2 décadas procesando su propio dolor, comenzó a relatar su historia. Habló sobre el proyecto original que había desarrollado, sobre las pruebas que había descubierto de la corrupción de Vasconcelos, sobre la traición orquestada que destruyó su carrera. Y lo más importante, ella había guardado pruebas, documentos, grabaciones, comunicaciones electrónicas que demostraban su inocencia y la culpa de Vasconcelos. Durante años había esperado el momento oportuno para usarlas, pero nunca había encontrado el valor o la oportunidad. Ahora, ante decenas de testigos y con su competencia técnica incuestionablemente demostrada, Elena finalmente encontró su voz. «Podría haber venido aquí hoy en busca de venganza», dijo, su voz resonando en el silencioso hangar. «Podría haber usado estas pruebas para destruir la vida del coronel Vasconcelos de la misma forma que él destruyó la mía, pero aprendí algo durante estos 20 años de exilio». Elena hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros atentos a su alrededor. «Aprendí que la verdadera fuerza no está en humillar a quien nos humilló, sino en levantarnos con dignidad. Aprendí que la justicia real no es la que destruye al culpable, sino la que restaura la verdad. Y aprendí que algunas victorias solo tienen valor cuando se conquistan sin manchar nuestra propia integridad». Se volvió a Vasconcelos, quien se había encogido en una silla cercana, su imperio de mentiras desmoronándose a su alrededor. «Coronel, tendrá que vivir con sus elecciones. Entregaré estas pruebas a las autoridades competentes, no por venganza, sino porque la verdad merece ser conocida. Pero mi victoria hoy no está en su caída, está en el hecho de que nunca dejé de ser quien realmente soy». El impacto de las revelaciones de Elena resonó mucho más allá de los muros de la base aérea Delta. En las semanas siguientes se abrió una investigación militar, resultando en la anulación póstuma de las condecoraciones de Vasconcelos y en la restauración completa del honor de Elena. Más importante aún, el proyecto Aurora fue revolucionario, estableciendo nuevos paradigmas para la aviación experimental mundial. Elena fue invitada a reanudar su carrera militar con un rango aún más alto que el que había perdido, pero ella declinó gentilmente. También rechazó ofertas millonarias de empresas aeroespaciales internacionales e invitaciones para dar conferencias alrededor del mundo. En lugar de eso, regresó a San Miguel, con sus hijos Miguel y Sofía, quienes habían visto el vuelo de su madre por televisión con lágrimas de orgullo en los ojos. Continuó trabajando como mecánica, pero ahora con un propósito diferente, usando sus conocimientos para enseñar a jóvenes de la región sobre aviación e ingeniería. Elena estableció una pequeña escuela técnica en su propio garage, donde niñas y niños de familias humildes podían aprender que no existen límites para lo que una mente curiosa y un corazón determinado pueden lograr. Nunca cobraba por sus enseñanzas, manteniendo la escuela con los premios en dinero que había recibido por sus contribuciones a la aviación. ¿Saben por qué vuelo?, preguntaba a sus alumnos durante las clases. No es para escapar del suelo, es para probar que el cielo no tiene dueño. Le pertenece a cualquiera que tenga la valentía suficiente para buscarlo. Dos años después del día que cambió su vida, Elena estaba en su taller enseñando a Sofía a desmontar un motor de motocicleta cuando escuchó un sonido familiar en el cielo. Era una aurora. No el mismo que ella había pilotado, pero uno de los varios que ahora componían la flota experimental de la Fuerza Aérea.
Madre e hija salieron al patio y observaron la aeronave dibujar arabescos imposibles contra el azul infinito. Sofía tomó la mano de su madre y preguntó, «Mamá, ¿extrañas volar?». Elena sonrió, sus ojos siguiendo la danza metálica en las alturas. «Mi querida, nunca dejé de volar. Solo cambié de altitud». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elena salió al patio y miró las estrellas. Pensó en todos los sueños que había enterrado, en todas las injusticias que había sufrido, en todos los momentos en que había dudado de su propio valor. Pensó también en Vasconcelos, quien ahora vivía en reclusión, cargando el peso de sus crímenes expuestos. Pero principalmente, pensó en la lección que su viaje le había enseñado, que nuestra verdadera medida no está en lo que los demás piensen de nosotros, sino en la forma en que elegimos responder a las tormentas de la vida. Que la mayor victoria no es humillar a nuestros enemigos, sino trascender nuestro propio dolor. Y que a veces, las alas más fuertes son aquellas que fueron quebradas y luego cuidadosamente reparadas. Elena García había probado que la genialidad no se mide por diplomas o rangos, sino por valentía, integridad y por la capacidad de transformar cicatrices en sabiduría. Su historia se esparció como semillas en el viento, inspirando a incontables personas alrededor del mundo a nunca renunciar a sus sueños, no importa cuán enterrados puedan parecer. Y todas las mañanas, cuando el sol nacía sobre San Miguel, Elena miraba al cielo y sonreía, porque sabía que había conquistado algo mucho más valioso que cualquier venganza o reconocimiento tardío. Había conquistado la paz de quien escogió volar con integridad, incluso cuando el mundo entero conspiraba para mantenerla en tierra.